Si te gustan las historias de terror, te recomiendo que te quedes, porque hoy te contaré la leyenda de la mano de la reja. Comenzamos. Hace cientos de años, en la ciudad mexicana de Morelia, Michoacán, vivía un hombre llamado Don Juan Núñez de Castro. Él tenía una hermosa casa ubicada en la calzada de San Diego. El señor, rico e importante, tenía una hija muy bella llamada Leonor, cuya madre había muerto al dar a luz. Tiempo después, Don Juan se casó con doña Margarita Estrada, una mujer cruel y ambiciosa que estaba celosa de la hermosura de su hijastra Leonor. Por eso nunca le permitiría salir a ningún lado, ni asomarse a las ventanas. Un día Leonor salió a dar un paseo con su padre y fue vista por un noble caballero de la corte del virrey, que a primera vista se enamoró de ella. Aprovechando un momento en el que la chica se encontró a solas, se acercó a ella, se presentó y le dijo que quería cortejarla. Leonor, quien nunca antes había visto un hombre tan atractivo como ese, aceptó, sintiéndose enamorada desde el primer instante. A partir de ese momento, los enamorados se reunían en secreto en la ventana de la habitación de Leonor. Su pretendiente le dedicaba poemas y canciones que la hacían soñar con el día en que se casarían. Una de aquellas noches, la madrastra de Leonor la sorprendió hablando con el caballero y se sintió furiosa. La obligó entonces a bajar al sótano, donde la dejaría encerrada, aprovechando la ausencia de su padre, que se encontraba en un largo viaje de negocios. Ahí, Leonor tenía que dormir en un cuarto frío y oscuro, con una única ventanilla al nivel de la calle, cubierta por una reja. Como los empleados del hogar tenían prohibido llevarle de comer, la pobre muchacha sacaba su mano por la reja, implorando a las personas que pasaban que le dieran un bocado. Al principio, esto asustó mucho a la gente, que comenzó a hacer correr toda clase de rumores sobre la mano que aparecía desde el sótano. Pero doña Margarita, tan astuta como de costumbre, se encargó de desmentirlos a todos, y así pasaron largos días. El pretendente de Leonor, al no verla aparecer por su ventana, se desesperó, pensando que algo le había sucedido. Trató de averiguar qué había sido de ella, pero nadie podía darle razón de su amada. Por fin, don Juan regresó de su viaje, y el caballero acudió a él para preguntarle por su hija. Con un mal presentimiento, él le pidió que lo acompañara a su casa, y cuando encontraron a Leonor, ya era demasiado tarde. La pobre había muerto en el sótano de hambre y frío. Doña Margarita fue acusada del crimen y enviada a prisión, junto con los empleados que le habían ayudado. Y aunque muchos años han pasado desde entonces, se dice que todavía es posible ver una mano pálida y temblorosa que sale por la reja pidiendo una limosna. ¿Habías escuchado sobre esta historia? Cuéntame qué te pareció. ¿Alguna vez habías escuchado sobre la zona del silencio? Este enigmático lugar que encierra muchos secretos, leyendas y cosas paranormales. Si no es así, te recomiendo que te quedes, porque te contaré su historia. La historia comienza a principios de los años 70, cuando un cohete de la NASA, el Athena, al parecer perdió el control y fue a caer en la región. De inmediato, un equipo de especialistas estadounidenses llegó para localizar el artefacto y contrataron a algunos lugareños para ayudar a peinar la zona. Curiosamente, a pesar de todos los recursos empleados, incluyendo aviones, la búsqueda se prolongó varias semanas. Finalmente, localizado el cohete, se tendió un corto tramo de vía desde la estación de Carrillo para sacar los restos del aparato y además, bajo el supuesto de que estaban contaminados con desechos radioactivos, se embarcaron varias toneladas de tierra del área vecina al lugar del impacto. Las operaciones se realizaron bajo un fuerte dispositivo de seguridad, de manera que ni los lugareños pudieron ver los restos del cohete. Tanto misterio despertó sospechas y originó rumores. Poco después, un lugareño radicado de Ceballos, Durango, dijo haber localizado una zona en la cual no se escuchaba la radio. El fenómeno fue investigado por especialistas de la ciudad de Torreón. Surgió entonces la hipótesis de la existencia de una especie de cono magnético sobre la región que provocaba ionizaciones en la atmósfera que bloqueaban las transmisiones de las ondas de radio. Y aquí comenzó la leyenda. Además de la zona del silencio, la presencia de bancos de fósiles, las arenas con gran concentración de fragmentos de aerolitos, la existencia en la región de una especie endémica de la tortuga del desierto
y de la abundancia de nopales violáceos de escasa distribución, sirvió de base para conferirle al área características sobrenaturales e inventar una serie de mitos, que al entrar a la zona del silencio no se podía escuchar la conversación de otras personas, hasta la idea de que el lugar es una base de aterrizaje extraterrestre. Así creció la fama y el número de visitantes. Había personas que ofrecían excursiones masivas a la zona en busca de experiencias paranormales únicas. Pronto surgió la versión de que justo al otro lado del mundo, en algún lugar del Tíbet o Nepal, existía una zona con las mismas características, por lo que se consideró a la zona como un polo donde se concentraba la energía terrestre. Los excursionistas en poco tiempo se dieron cuenta de que no era fácil entrar a la zona del silencio, por lo que hubo que replantearse la hipótesis del cono magnético, argumentándose que este cambiaba de lugar según las condiciones de la atmósfera, e incluso se consideró la presencia de varias manchas de silencio que se desplazaban continuamente por el desierto en forma errática. Los habitantes del lugar vieron aparecer, intrigados, a numerosos grupos de personas que llegaban buscando ovnis o a celebrar extravagantes ceremonias para recargarse con la energía del universo. ¿Habías escuchado esta parte, esta leyenda, este mito de la zona del silencio? Cuéntame, ¿qué te pareció? Si te gustan las leyendas de terror, te recomiendo que te quedes, porque hoy te contaré la leyenda de la Ruta del Diablo. Comenzamos. La Ruta del Diablo es una de las leyendas más intrigantes y aterradoras de México. Esta ruta, también conocida como la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez, es una carretera que conecta la ciudad de Chihuahua con la frontera de Ciudad Juárez, pasando por zonas desérticas y montañosas de la región. La fama de la Ruta del Diablo proviene de los numerosos relatos de fenómenos paranormales y experiencias inexplicables que han ocurrido a lo largo de este trayecto, lo que le ha dado un aire de misterio y terror. La leyenda de la Ruta del Diablo comenzó a tomar fuerza en la década de 1960, cuando se reportaron diversos incidentes extraños en la zona. Estos incidentes fueron atribuidos a fuerzas sobrenaturales, especialmente al diablo y otros seres espirituales. La historia cuenta que el diablo, en forma de un misterioso hombre que viajaba por la ruta, atraía a los conductores y viajeros hacia lugares deshabitados. Una vez que los viajeros se detenían, se decía que desaparecían sin dejar rastro, y sus autos se encontraban más tarde abandonados, sin signos de lucha ni de accidente. Algunas versiones de la leyenda dicen que el diablo aparece como un extraño ser que les ofrece ayuda a los viajeros, pero luego los conduce a un destino fatal, en el que desaparecen o caen en trampas sobrenaturales. Otras versiones hablan de luces extrañas que aparecen en la carretera, las cuales parecen perseguir a los vehículos, mientras que otros relatos cuentan que personas han visto figuras fantasmales o escuchado voces misteriosas, sobre todo en la madrugada. Sobre las luces extrañas, muchas personas han reportado ver luces brillantes o destellos en el horizonte, que parecen seguirlos mientras conducen por la carretera. Algunos aseguran que estas luces tienen un comportamiento errático y desaparecen repentinamente. Sobre las apariciones de figuras humanas, se dice que en las zonas más solitarias, los conductores han visto personas extrañas que desaparecen rápidamente sin explicación alguna. Estas figuras suelen ser descritas como seres vestidos con ropas antiguas o como sombras humanoides. Sobre los sonidos extraños, varias personas han afirmado escuchar susurros, gritos o risas en la distancia, sobre todo cuando pasan por lugares desérticos y apartados. También se han oído ruidos inexplicables, como golpes o pasos que no tienen origen. Sobre las desapariciones misteriosas, en los relatos más escalofriantes, algunas personas aseguran que han desaparecido en la carretera y que después de un tiempo se han encontrado en lugares que no reconocen, o bien que nunca llegaron a su destino sin ninguna explicación. Además de las leyendas modernas, algunos relatos históricos también han agregado al misterio a esta carretera. Se dice que en tiempos de la Revolución Mexicana y durante la época de la Revolución Cristera, muchas personas fueron asesinadas en las zonas desérticas que atraviesan la Ruta del Diablo, lo que alimenta la creencia de que las almas de los muertos rondan ese lugar buscando venganza o consuelo. También se cree que la presencia de antiguos pueblos y culturas indígenas en la zona, junto con las tragedias históricas que ocurrieron, han contribuido a la creación de la atmósfera sobrenatural que caracteriza a la Ruta del Diablo. ¿Habías escuchado sobre esta leyenda? Cuéntame qué te pareció. Si te gustan las leyendas sobre lugares embrujados, te recomiendo que te quedes, porque hoy te contaré la leyenda del Teatro Nuevo Ámsterdam. El Teatro Nuevo Ámsterdam, ahora alquilado por Disney,
Theatrical Productions y actualmente sede del episodio musical Aladdin. El Teatro Nuevo Ámsterdam cuenta con una rica historia como el teatro más antiguo de Broadway y un monumento oficial de la ciudad de Nueva York que también figura en el Registro Nacional de los Lugares Históricos. Construido entre 1902 y 1903, el New Amsterdam Theater también cuenta con un fantasma residente, nada menos que la corista y actriz de Seinfeld Follies, Olive Thomas, conocida como la chica más hermosa de la ciudad de Nueva York. Antes de morir en París, en 1920, en el de 25 años después de ingerir una dosis letal de pastillas de bicloruro de mercurio que su esposo Jack Pickford, hermano de la actriz Mary Pickford, estaba usando para tratar su sífilis. El fantasma de Thomas a menudo ha sido visto pasando en el teatro, tanto en el escenario como en el backstage del teatro. ¿Habías escuchado sobre esta historia? Cuéntame qué te pareció. Si te gusta escuchar leyendas sobre casas embrujadas y lugares misteriosos, te recomiendo que te quedes, porque hoy te contaré la historia de la casa Crenshaw. Comenzamos. Una espeluznante mansión de estilo victoriano de la reina Ana que se encuentra vacía en Staten Island. La casa Crenshaw, supuestamente embrujada, contiene 25 habitaciones y fue construida alrededor de 1885 por el inmigrante alemán y varón de la fábrica de ladrillos Balthasar Crenshaw. Uno de los hijos gemelos de Crenshaw se suicidó más tarde en la mansión, en 2005. El cuidador de la propiedad, Joseph Joe Black, quien también era asesino a sueldo de la mafia, asesinó a otro mafioso llamado Robert McKelvey dentro de la mansión, desmembró su cuerpo y lo quemó en el horno del sótano. A lo largo de los años, los visitantes han informado de extrañas voces y luces que emanan de la casa, junto con avistamientos de los fantasmas de la canción de Crenshaw, así como de un ex cocinero. Por cierto, Crenshaw House sirvió como lugar de rodaje del drama criminal de época de HBO y también apareció en la serie telerrealidad paranormal Lockdown. Además, el actor Aaron Paul, Jesse Pinkman de Breaking Bad, visitó la casa Crenshaw durante un episodio de la serie Super Into de True TV. ¿Habías escuchado sobre este lugar? Cuéntame qué te pareció. ¿Te gustan las leyendas o historias de terror? Te recomiendo que te quedes, porque hoy te contaré la leyenda del Pozo de Manhattan. Comenzamos. El infame juicio del Pozo del Asesinato de Manhattan tuvo lugar en 1799, después de que se acusara al carpintero Levi Wiggs del estrangulamiento y asesinato de su novia Elma Elmore Sands y de arrojar su cuerpo a un pozo en una zona de Manhattan que entonces era conocido como Lispenard Meadow. Wiggs, el hermano del influyente constructor Ezra Wiggs, fue posteriormente absuelto en un veredicto controvertido. Hoy en día, los restos del famoso pozo se encuentran dentro de la tienda de ropa COS, Soho, en Spring Street. Supuestamente, se puede escuchar el grito de Elma desde lo profundo del pozo, así como a veces merodeando por las calles de Soho. El canal de viajes Travel Channel ha incluido el Pozo de Manhattan como uno de sus 10 lugares más embrujados de Estados Unidos. ¿Habías escuchado sobre esta leyenda? Cuéntame qué te pareció. Si te gustan las historias sobre lugares embrujados, te recomiendo que te quedes, porque te contaré la leyenda del Dakota, el lugar donde asesinaron a John Lennon. Comenzamos. El edificio Dakota, de estilo gótico, que abrió sus puertas por primera vez en 1884, no solo es una de las residencias más exclusivas de Manhattan, sino que también es uno de los edificios más embrujados de Nueva York. Trágicamente, John Lennon, de la fama de los Beatles, fue asesinado fuera del Dakota el 8 de diciembre de 1980. Yoko Ono todavía vive en el Dakota y afirma que una vez vio el fantasma de Lennon sentado en su legendario piano blanco. Cuando estaba vivo, Lennon aparentemente le dijo a Ono que fue testigo de una dama fantasma llorando en el Dakota. Otros fantasmas presenciados por los residentes de Dakota a lo largo de los años incluyen una niña juguetona con vestido amarillo y un tipo bajo de aspecto muy espeluznante que se pone una peluca que no le queda bien. Además, la actividad paranormal reportada en el Dakota incluye pasos fantasmas, ruidos misteriosos y objetos que se mueven solos. Por cierto, las escenas de la clásica película de terror de 1968, Rosemary's Baby, dirigida por Roman Polanski, se rodaron en el Dakota.
que está ubicado en Central Park West en la calle 72 para los curiosos. ¿Habías escuchado sobre esta historia del Dakota? Cuéntame, ¿qué te pareció?